Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Surgiendo quizás la respuesta, que en algo me lo había aclarado ya Johnny Saldivia, bueno, en algún caso lo dirá a nivel personal cuando no esté conversado en el gremio como tal. Así que primero que nada agradecer la presencia de los dos y especialmente de Johnny Saldivia, que ha viajado desde Montevideo para estar en el programa. Y pensamos que lo que se va a ir conversando en este programa va a ser de interés, porque sin duda ninguna todas las empresas públicas tienen enorme interés para lo que es el país y la necesidad de que ellas sigan existiendo y que en alguna medida funcionen de la mejor manera posible. Y en ese aspecto tiene un gran papel, nos parece, los gremios que tienen que ver con las empresas públicas en ese mejor funcionamiento de las empresas públicas, por lo menos es la consideración que yo hago. Y en este tema de irnos introduciendo en el tema, yo te preguntaría, Saldivia, Johnny, qué aspecto, digamos, las características que tiene el gremio hoy y quizás una palabra a veces de recordación hacia la gente que son los mártires que cada gremio tiene de la etapa dictatorial, que creo que es un detalle importante a resaltar como comienzo, digamos. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Primero que nada, agradecer el espacio y la invitación al programa. Para nosotros es importante poder transmitir un poco, bueno, en qué estamos como sindicato, qué es lo que están discutiendo las y los trabajadores de UTE y poder llegar a lo que es la población más lejana que tenemos a veces, donde nos cuesta más a nosotros, por problemas hasta organizativos, poder llegar con la palabra. Así que bueno, agradecemos mucho este espacio y para nosotros es bien importante poder participar. A ver, nosotros como sindicato, este es un sindicato histórico, cumplió 77 años este año. Es un sindicato que desde su fundación, su propio estatuto, siempre tuvo como bandera el servicio público de la energía eléctrica. Y para lograr ese servicio público de energía eléctrica es necesario tener la empresa pública en manos del Estado, ¿no? Que la energía eléctrica esté en manos del Estado por una cuestión de soberanía, de acceso, de tomar a la energía como un derecho y no como una mercancía. Son digamos, algunos pilares fundamentales de lo que es este sindicato, de que bueno, aquellos viejos y aquellas viejas pudieron formar allá por el 49 cuando el sindicato se empieza a armar. Sin duda que a lo largo de la historia ha pasado por
por muchas etapas, ¿no? Desde las más oscuras, las más jodidas, hasta, bueno, las más reivindicativas y las conquistas que hoy los trabajadores y trabajadoras podemos gozar de ellas, con los convenios laborales, con las distintas conquistas que se han logrado a lo largo del tiempo, y la defensa de la empresa pública como tal. Y creo que un mojón bien importante fue lo que pasó en la década del 90 con la ley de las empresas públicas, cuando en aquel entonces la calle Padre intentaba vender nuestras empresas públicas, y creo que el movimiento sindical, este sindicato y el conjunto de la sociedad también, el campo popular, le dejó claro a ese gobierno de que las empresas deberían estar en manos del Estado y que deberían ser públicas, son del pueblo uruguayo. Las empresas, nosotros decimos, las empresas públicas son del pueblo. Y bueno, sí, en el recordar a esos mártires, nosotros sin duda que hay muchos compañeros que han sufrido las consecuencias, la represión, los malos tragos de lo que fue la dictadura. Pero bueno, sí tenemos algunos referentes como Oscar Tassino, como Ricardo Blanco, como Pascareta, que son lo que nosotros denominamos como, bueno, aquellos compañeros más referentes que han quedado a lo largo de la historia. Últimamente hemos hecho algún trabajo también, porque sin duda que en la participación de nuestro sindicato y en la historia del movimiento sindical siempre aparecen referentes que son varones, ¿no? Parte del trabajo que hicimos en el periodo anterior y el que tenemos todavía pendiente para continuar es hacer un repaso de la historia de lo que fueron aquellas compañeras que también estuvieron en la dirección del sindicato, en las distintas instancias de participación, como delegadas, como dirección de este sindicato, que bueno, sin duda que también tenemos que tenerlas presentes en todas estas etapas que han pasado. Sí, es un hecho importante, sí, el hecho de reivindicar el papel de las mujeres en las luchas, y especialmente en una etapa ya lejana del movimiento sindical. Fue muy importante la participación de las mujeres en determinados gremios, como es el caso de los textiles o la aguja, que es muy cierto que hay cierto olvido el no recordarlas de manera adecuada. Creo que es una iniciativa de AUTE en ese aspecto que es positiva, su realización. Nosotros queríamos que ustedes de a poco en este programa, que lo vamos a dedicar a esto, fueran explicando algo que fue una movida ya en alguna medida antigua de AUTE, que fue la referida con el titular la tarifa es posible bajarla. Digo, eso fue una cuestión que ustedes mantuvieron por muchas décadas. Y sería una segunda pregunta de eso, todo lo que ha cambiado por malos gobiernos que en alguna medida han llevado a una presencia en el mercado, de un mercado privado, y donde los consumidores mayores lo está aprovechando esa parte privatizada de la energía que hoy tenemos. Pero yo creo, me parece, y tú te desempeñas bien, Saldivia, explicar toda esa etapa que tuvo el gremio de AUTE, insistiendo en que la tarifa, más que nada la tarifa para el público común, para las familias, era posible bajarla. Bueno, sí, creo que eso lo mantenemos hasta el día de hoy nosotros, ¿no? Si bien fue una campaña puntual que arrancó allá por el 2014, 2015, cuando nosotros decíamos que la tarifa era injusta y que era posible bajarla, no era solamente un discurso, sino que hubo todo un trabajo detrás de eso, y un análisis de lo que son los pliegos tarifarios y la forma en la cual se define el costo de la energía, tanto sea para los clientes residenciales como para los medianos y grandes consumidores. Y por ahí hay una pregunta que siempre se le hacemos a las distintas organizaciones con las cuales compartimos a veces: ¿qué piensan de la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué piensan del costo de la energía? Y la respuesta siempre es que la energía es cara.
¿no? Es una respuesta es la primera, ¿no? Que es muy cara. A lo cual nosotros es un hilito para cinchar y poder analizar y decir, bueno, ¿por qué entendemos que la energía eléctrica es cara, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que sea cara? Nosotros siempre planteamos desde un principio que no era cara, sino que era injusta, ¿no? Porque estaba muy determinado en función de lo que son los salarios, los quintiles salariales, que el que menos tiene es el que más paga en proporción. En aquel entonces, en el 2015, nosotros teníamos algunos datos que hablaban de que en los quintiles más bajos, para lo que era la familia de la clase trabajadora, la tarifa eléctrica pesaba entre un 10 y un 12% de las ganancias que tenían los trabajadores. Y cuando uno lo comparaba a lo que era una gran superficie o las empresas de mediano y gran porte, eso pasaba a ser un 0.4 de las ganancias de las empresas. ¿Un 0.4 nada más? Sí. De las ganancias, no de la facturación. De las ganancias. Por eso lo que planteábamos nosotros es que, bueno, era injusta porque aparte veníamos atravesando un proceso de cambio de matriz energética, ¿no? Donde en Uruguay se vendió muy bien y al día de hoy estamos internacionalmente muy bien vistos por lo que es la energía renovable, ¿no? Que venía con ciertas promesas de la reducción de los costos de generación, y eso debería impactar en lo que eran los costos de la tarifa eléctrica. Algo que nosotros entendíamos de la forma que se estaba planteando no iba a suceder, ¿no? Por ahí nosotros en algún momento nos costó mucho conversar con la población y poder transmitir el mensaje, porque tiene una parte muy técnica y muy pesada de cómo se define el costo de la tarifa eléctrica. Pero sí era claro que el negocio que venía asociado al cambio de matriz energética, las energías eólicas y fotovoltaicas que se planteaban en ese momento, no era un negocio redituable para el Estado uruguayo. Y de la mano de ese modelo de negocio venía la privatización de la matriz energética. Sí, pero no era redituable en la medida que se hicieron contratos donde el Estado se obligó a pagarle a privados más allá de lo que salía ese costo de energía, por ejemplo, de los molinos eólicos, que creo que andaban un costo de $30 el megavatio, que capaz que vale la pena que expliquemos para la audiencia qué puede implicar un megavatio, para qué tipo de consumo daría a nivel, digamos, de casa de familia. Pero ¿qué ocurre? En lugar de 30 se llegaron a firmar contratos donde se pagaba $120 el megavatio, y creo que hoy se maneja $80 el megavatio que le está pagando UTE a esos generadores privados, gran parte de ellos extranjeros, de los molinos eólicos, que ese es un tema que muchas veces la gente desconoce. Es decir, que el Estado uruguayo firmó en la etapa de Mujica, más que nada, ese tipo de contrato, pero la responsabilidad es de las dos coaliciones mayoritarias, porque eso podía haberse cambiado, el hecho que se está pagando por lo menos 2 veces y media más que lo que debería estarse pagando por el megavatio de energía generada por los molinos eólicos privados, por ejemplo. Sí, algunas puntualizaciones ahí. Está bien. Que nosotros no... Está bien puntualizarlo para poner en contexto de cómo se dio esto, ¿no? Nosotros en la primera década del 2000 veníamos en una crisis energética, donde, dependíamos muchísimo de lo que era el costo del barril de petróleo, dependíamos muchísimo de los costos de la venta de energía, de la compra de energía argentina, y en los años donde tuvimos las famosas sequías, eso impactó muchísimo en los costos de la energía, y eso se transfiere a los costos de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dentro de una variable de ajuste muy importante que es la energía eléctrica en todo nuestro sistema productivo. Eso sin duda que había que atacarlo y había que poder mejorarlo. Un cambio de matriz energética era necesario,
la inversión en nueva generación era necesaria. Y bueno, en el año 2010 es donde aparece en el gobierno de Mujica, como vos decías, el acuerdo multipartidario, donde bueno, todo el sistema político se puso de acuerdo en una estrategia, en un plan de energético al 2030, ¿no? Que es el que tenemos actualmente. Y en primera instancia lo que hacía era, bueno, invertir en generación térmica, porque el Estado invirtiera en la generación térmica, que era algo que los privados no hicieron, ¿no? Pero estaba todo el tema aquel de Delta del Tigre, que eso funcionaba a base de Fuloy, ¿no? Ahí es donde aparece la obra de Punta del Tigre, donde aparecen las turbinas de ciclo combinado y las turbinas de pronta respuesta, que eran las que funcionaban a diésel. Esa fue como la primera instancia para salir del paso frente a la crisis energética que había. De la mano en ese acuerdo multipartidario se hace un planteo de captar capitales en el extranjero para que vengan a invertir en energías renovables no convencionales a Uruguay. Eso se vio reflejado en todos los parques de aerogeneradores que se instalaron en ese momento, porque la tecnología que estaba más desarrollada para esa época era la eólica y no tanto la fotovoltaica como estaba planteado. Y ahí en ese proyecto se abrieron 3 licitaciones, donde una era para generadores eólicos, otro para generadores fotovoltaicos y uno para generadores hidráulicos, ¿no? Hacer pequeñas hidroeléctricas en algunos puntos. De hecho había un proyecto en Paso Severino de poder utilizar la represa de Paso Severino. Esas licitaciones quedaron vacías, salvo la de eólica. ¿Por qué? Bueno, porque creo que el desarrollo tecnológico y los costos daba para que lo mejor, la ganancia, lo que se podía sacar más ganancia eran en los proyectos de energía eólica. ¿Qué era lo que criticábamos nosotros? De que esa inversión tenía que ser hecha por el Estado uruguayo y no por un privado. Te interrumpo en una cuestión que hemos tenido una discusión con la gente que le llegamos. Yo tengo entendido que el primer molino eólico lo hizo UTE y fue en el Cerro de las Caracolas de Maldonado. ¿Estoy muy equivocado ahí? No. Los primeros aerogeneradores que se instalaron fueron los de el Parque Caracoles, se llama, que bueno, eso fue en el primer gobierno del Frente Amplio. Beno Ruchansky era el presidente de UTE y fue donde inició un proceso de hacer un plan piloto con energía eólica, y esos fueron los primeros aerogeneradores que se instalaron. Es decir, lo hizo UTE. Que los instaló UTE, ¿sí? Y son propiedad de UTE al día de hoy. Sí. No, lo cual es importante para la audiencia, que incluso después vamos a hablar de la potencialidad que hay de generar pequeñas represas que generarían entre 1 y 100 megavatios, que es importante porque la energía hidroeléctrica, es decir, del uso del agua, es la energía más barata, que anda en un entorno de 7 u 8 dólares el megavatio. Nos quedó que para la audiencia es importante a veces, para que la gente tenga una idea para qué daría, por ejemplo, un megavatio. Pero lo que sí, lo que estamos conversando, la audiencia en general, es la importancia de que todos estos temas estén en el tapete. Es importante también que los gremios, los trabajadores, asuman estas responsabilidades más allá de lo que corresponde después al sector técnico, ingenieril, porque consideramos que lentamente la clase obrera organizada tiene que tener un protagonismo en levantar un programa que sea beneficioso para el país como tal y por supuesto hacia la población. Como tú explicabas todo el tema, que quedó igual puntos pendientes alrededor de por qué la tarifa eléctrica era injusta y cómo era posible de repente mejorarla. Que capaz que ahí no redondeaste, no porque no sepas, sino porque a veces los tiempos te van llevando a otras preguntas. Pero yo considero que el proceso que se dio de parques eólicos fue perjudicial al país en última instancia. Y considero que es difícil, capaz que ahí tampoco tú puedes manejar, que UTE hubiera estado en condiciones de realizar todos los parques eólicos, aunque el proceso se hubiera dado más lentamente. No desconozco las carencias de carga de electricidad que en aquel momento existía.
Sí, a ver, parte de la discusión que teníamos nosotros era un poco quién hacía la inversión, si era capital privado o capital público. Acá creo que tanto el actual ministro de Economía, O'Donnell, como Ramón Méndez, en ese momento director de Energía, ambos plantearon que las energías renovables o los proyectos de energías renovables no eran un proyecto técnico, sino que un proyecto energético, sino que era un proyecto financiero. Que lo importante para ese proyecto era tener el capital de inicio para la inversión. Que a mediano y corto plazo la inversión se levantaba y el resto de los años de contrato terminan siendo todo ganancia. ¿Y por qué el problema era para nosotros la mercantilización de la energía y los beneficios que se le dieron al capital privado? Fue porque una de las preguntas era ¿para qué tanta energía y para quién iba a ser? ¿No? Eso era muy, muy importante en ese momento. Y la cantidad de capitales privados que vinieron a instalarse superaron lo que estaba estimado por el gobierno. ¿Por qué? Porque veían que era un negocio muy seguro, donde el Estado uruguayo... Grandes márgenes de ganancia, ¿no? El Estado uruguayo era el garante frente a cualquier banco internacional. Acá siempre se plantea lo mismo, que la política uruguaya tiene un nivel de estabilidad muy, muy, muy grande, que Uruguay por lo general siempre cumple con sus contratos y tenía un marco regulatorio que fue aprobado y avalado en el 97 que permitía que los generadores pudieran instalarse y vender la energía eléctrica a un tercero. Bajo el argumento de que todos los generadores iban a estar vendiéndole energía a UTE, se plantea esta apertura a licitaciones donde UTE le genera las garantías, le genera un contrato a 20, 25 años de la compra de toda la energía que estos generadores puedan generar. Por lo tanto, los bancos internacionales lo que veían era que era un negocio redondo, la venta estaba asegurada, el Estado uruguayo iba a ser el garante y los capitales lo que hicieron fue compraron los primeros bonos. Cuando tenían el proyecto pronto salían a buscar financiación a los bancos y así fue que se realizaron los proyectos. ¿A qué llevó esto? A que en el 2010 teníamos el 100% de la generación eléctrica en manos del Estado, al día de la fecha tenemos el 60% en manos del Estado y el 40% en manos del privado. Donde cada vez que hablamos con los vecinos, las vecinas de los barrios, no saben que esos aerogeneradores que ven o la gran mayoría, porque UTE tiene algunos, pero el 80% de los generadores que están instalados en todo el territorio nacional son privados, no son de UTE. Y eso es lo que lleva, en primera instancia, a no poder reducir el costo de la energía. Porque si bien para la época del 2015, cuando los primeros generadores privados entraron en el 2015, el valor de la energía rondaba los $90. Hasta $110 se pagó el valor de la energía del megavatio en esa época. Por el uso del full oil, ¿no? No, por el propio costo del aerogenerador, digamos, por el propio costo del proyecto, eran precios regionales que estaban del orden. Pero con el avance tecnológico de lo que fue el 2015 al 2025, esos costos se vinieron abajo. De hecho, hoy el costo a nivel regional sí ronda entre $40 y $30 a nivel regional. En Sudamérica es el costo de la energía eólica. Hoy, con el desarrollo que hay, conviene mucho más para cualquier generador instalar paneles fotovoltaicos que tienen menor mantenimiento, son más rápidos de montar y los costos se han reducido mucho y le genera mayor ganancia aún. Por eso es que todos los proyectos que vienen ahora, o la gran mayoría, siempre van a lo que es paneles fotovoltaicos. Teniendo un terreno donde poder instalarlos, termina siendo más rentable para quien los instala. ¿Y a cuánto andaría el fotovoltaico? Hoy lo que se utiliza en el valor de mercado, que a nivel regional, es un precio que es como un conjunto entre el fotovoltaico y el eólico. De hecho, los proyectos que vienen siempre vienen con una
porción de generadores fotovoltaicos y otros eólicos, al menos los que están viniendo para lo que son los proyectos de hidrógeno verde. No es solo fotovoltaico, no es solo eólico, sino que es un mix de los dos, y rondan, son los precios que ellos entienden que quieren pagar, que rondan los $40 el megavatio. Pero, a ver, la discusión acá nuestra era cómo la transición energética se realizaba de forma justa, ¿no? Donde, si bien con este modelo de negocio el pueblo uruguayo quedaba endeudado o debe pagar estos contratos durante 20 o 25 años, ¿cómo le garantizábamos a que todas las familias tuvieran energía eléctrica? ¿No? Claro, perdón que te agregue, Johnny, porque a mí me recuerdo que fue cuando recién entré a UTE que se embanderaba con esto de la tarifa es injusta. Indudablemente que estuvo toda la parte técnica, también tiene una parte que tiene que ver con la discusión de justicia social, en definitiva, que tal vez hoy no solo lo vemos con la tarifa de luz, ¿no? Porque se ha encarecido el gas, se ha encarecido OCE también, entonces es como... acá lo que se trata de pensar es en una variable que se llama el esfuerzo de pago, que es relativo a los ingresos que se tienen, el tipo de ingreso, cómo se adquiere, o sea, si los ingresos vienen de empleos formales, si son variables, entonces cómo esta canasta de servicio pesa en los hogares. Ahí nos vamos metiendo también en un criterio de analizar la justicia social. También tiene esa parte de decir, bueno, la tarifa es injusta. En los sectores más pobres, que es donde me desenvuelvo básicamente, entra como otra mini discusión que tiene mucho que ver con, porque están como muy esto de que bueno, que les dan beneficios sociales a la gente, que no sé qué, no sé cuánto, pero el esfuerzo de pago es grandísimo también, porque la gente hace una transferencia de beneficios sociales, que son las tarjetas de alimentación del MIDES y las asignaciones familiares que son para los niños, para pagar el servicio de energía eléctrica. Si bien tiene un descuento, si bien es mucho más bajo que de una familia que tiene un ingreso, no sé, de 30.000, 40.000 pesos y que está pagando hoy alrededor de 3.000, 4.000 pesos de luz, pero estas personas que de repente el ingreso más estable son los beneficios sociales, sin duda que los están destinando a pagar los servicios, la canasta de servicio. Y también se aplica a la canasta de alimentos básicos. O sea, es como que hoy ya no, esto que empezó de repente desde AUTE, de la tarifa es injusta, yo creo que deberíamos empezar a analizar el esfuerzo de pago en términos generales de la canasta de servicios y en términos generales de la canasta de alimentación, o sea, el tipo de empleo, o sea, y ahí ya nos metemos en otra cosa, te digo, la precarización del empleo y un poco más, pero perdón que te corté, Johnny, pero me parece que tiene que ver con esto, de entenderlo, los criterios de... Cuando se habla de injusticia social y de repartir la torta, a veces estamos hablando de estas cosas concretamente. Sí, digo, acá yo interfiero en lo siguiente, digo, en el tema un poco periodístico, que uno se ha acostumbrado, capaz que está equivocado, de reiterar algunas cosas. Porque cuando se habla de la tarifa injusta, acá surgió una información que la dio Saldivia, que es que él nos decía que, por ejemplo, los grandes capitales, supermercados, etcétera, pagaban el 0,4% de sus ganancias, no de su facturación. Entonces uno ahí, remarcando algo, ve lo injusto que se es en cuanto al tema tarifario. Y lo otro que va a quedar planteado en la segunda parte, que andamos cerca de empezar el pequeño corte comercial, que a su vez trae la propaganda de AUTE, lo cual por parte de él va a tener que merecer una información. Es lo otro que nosotros desde acá queremos insistir, como Uruguay tiene que tener un plan de electrificación donde estaría la construcción de represas, porque el tema es que la generación de energía hidroeléctrica, es decir, a partir de la fuerza del agua, para el país, desde nuestro punto de vista, hay dos ventajas. Una, que es una tecnología que en alguna medida el país la domina a partir de la Facultad de Ingeniería, y si algún detalle hay que agregar, hay que hacerlo. Es parte de avanzar el país, como más adelante de futuro tendrá que avanzar en lo fotovoltaico y lo eólico, donde allí el país sí no tiene todavía una experticia como para fabricar eso. Y creo, esa es la opinión nuestra,
que es política, ¿no? Creo que los países tienen que tener autonomía, soberanía, hasta en este tema de la generación eléctrica, es decir, hacerlo a partir de un modelo tecnológico que el país está en condiciones de dominarlo él y hacerlo con protagonistas nacionales. Y lo otro, que la población esto generalmente lo desconoce, es que el costo de la energía hidroeléctrica, es decir, utilizando la potencia del agua, anda en un costo de 7 a 8 megavatios. Y yo te diría, para finalizar esta primera parte, y si queda algo más pendiente, la dejamos para la segunda salida, aclararle a la audiencia para qué daría, por ejemplo, 1 megavatio o 10 megavatios, para que la gente tenga más o menos una idea de a qué equivale ese megavatio. No, digo, a ver, visto en clientes residenciales, 1 megavatio, nosotros hablamos siempre del megavatio hora, que es lo que se está generando y cuántas familias puede alimentar. Yo recuerdo que lo último que había cuando estábamos hablando de un parque fotovoltaico para la ciudad de Melo, que estaba cerca de Melo, estábamos hablando que el consumo hora en ese momento rondaba los 30 o 35 megavatios. Estamos hablando de toda la ciudad de Melo capital, ¿no? Digamos, para tener 30 o 35 megavatios. Sí, eso es un poco la demanda que tiene. Pero yo, antes de cerrar esto, sí quería agregar una parte que lo que hablábamos era de la transición energética, el pasaje a las energías renovables, dejar claro que ese pasaje, esa transición tuvo un costo para el Estado uruguayo, para el pueblo uruguayo, que se está pagando al día de hoy. Lo que no se vio reflejado en esto como síntesis es que los costos de la energía disminuyeran, que bajara el costo de la energía eléctrica, ¿no? Por ahí sí se pudo mantener y no se disparó, pero no hubo una rebaja. Se perdió lo que era la generación en manos de lo que es la empresa pública. Hoy estamos en un 60-40, y lo que no se garantizó fue el acceso a la energía eléctrica a todos y todos los uruguayos, ¿no? Que si en realidad hoy por hoy pasamos raya y podemos decir que fue un buen negocio, un mal negocio, lo importante es que todos tengamos acceso a la energía eléctrica. Porque si bien se dice que el país está un 99,9% electrificado, la realidad marca, Gina seguro tiene mucho más datos que yo, seguro vos conocés alguna zona donde el cable de UTE pasa por la puerta, pero los vecinos no tienen las condiciones de poder conectarse a esa línea, ni de poder pagar el servicio, ni de poder regularizar su casa, ni dejarla en condiciones mínimas de seguridad para tener el servicio de energía eléctrica. Donde ahí, bueno, nosotros volvemos a levantar, y lo mantenemos siempre, la lucha de que, bueno, que la energía eléctrica sea un derecho y de que no se trate como una mercancía, sino como un derecho para todos y todas. Eso es la discusión que tenemos al día de hoy. La transición energética tuvo muchos costos asociados, no fueron solo los generadores. Para que esos generadores vinieran, el Estado uruguayo tuvo que invertir en instalaciones nuevas, hacer redes de transmisión, que los privados no la hacen, las hace el Estado para que esos privados puedan conectarse y vender su energía, y ese costo lo pagamos todos en la tarifa eléctrica, porque todos los costos de la producción de energía, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía van a lo que se llama el pliego tarifario, que es donde se define el valor del kilovatio hora que pagamos todos nosotros en nuestra casa. Por lo tanto, todos los costos de producción de energía van a la tarifa eléctrica. Y cuando esas obras que se hicieron para que los generadores se pudieran conectar, para que los grandes clientes se vengan a conectar, ahora estamos hablando de todos los que son los data centers, donde aparece una tecnología nueva que consume mucha energía. ¿Qué te parece si vamos en la segunda parte sobre todos estos temas? Sé que, bueno, dale. que nos está faltando mucho, pero vamos a ir lo más despacio que podamos porque ese detalle es importante. Es importante la aclaración que hiciste en cuanto a qué equivale un megavatio, porque me imagino que la ciudad de Melo debe más o menos equivaler a la ciudad de Rocha en población. Entonces ahí la gente tiene una idea. Digo, con 35 megavatios abastece una ciudad como la de Rocha en un consumo. Bueno, Melo, ¿haríamos la primera propaganda?
Bueno, esta casa está ubicada en la zona de La Aguada, cerca de las 5 esquinas. A 30 metros de las 5 esquinas está el local del Zulma. Por la misma vereda, por la misma calle, 50 metros más adelante hay una arpillera negra y al fondo estaría esta casa. Se alquila por 8.000 pesos por mes, bien digo, y se alquila por todo el año. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Que tiene el rochense, a mí me deja como... Bueno, está habiendo diálogo por fuera del canal. Y acá quedó esta propaganda del gremio de UTE, que vale la pena explicar, y eso te lleva a desarrollar, Saldivia, lo que te corté por el término de la primera parte, que era lo referido, que la gente lo desconoce, cómo los distintos gobiernos, y esto ya lleva mucho tiempo, le obligan a UTE prestarle servicio a los privados, y cómo ha ido avanzando que los grandes consumidores, UTE presta toda la infraestructura, digamos, y los grandes consumidores que le podían dar ciertas ventajas a UTE están en manos de privados. Que esto lo desconoce la inmensa mayoría de la población. Sí, acá siempre decimos que la UTE varios se prenden de la UTE, digamos, ¿no? El gran generador y el gran consumidor. Porque el gran generador se le brindan todas las condiciones para poder instalarse, se le brinda toda la infraestructura para que se pueda conectar y esa energía se la vende a UTE, que va a ser el único comprador. ¿Ah? Después aparece
el gran consumidor, que aparecen como grandes proyectos generadores de fuentes de trabajo, como se ha dicho en varias oportunidades, cosa que ya tenemos claro en función de la experiencia de que eso no es así. Podemos hablar de las 3 papeleras que tenemos instaladas en Uruguay, podemos hablar de... Eso vienen a ser pasteras, disculpa que te corrija. Bueno, de las pasteras, tenemos proyectos como yo nombraba ahora los data centers, que son equipamientos que consumen muchísima energía, que generan muy pocas fuentes de trabajo, pero vienen con muchos subsidios a instalarse en Uruguay. Hablamos de exoneraciones de impuestos, el impuesto a la ganancia, el impuesto al patrimonio, esos famosos proyectos de la COMAP que aparecen, y a su vez un subsidio de la energía eléctrica para poder instalarse en Uruguay, para captar esos capitales que vengan a Uruguay. Hoy se está dando, y el problema que tenemos hoy es con el hidrógeno verde, proyectos de hidrógeno verde que a nivel regional, y podemos hablar porque hemos tenido contacto con compañeros de Argentina, de Chile, de Brasil, son proyectos de especulación financiera. Hoy por hoy no hay ningún proyecto que esté funcionando ni generando hidrógeno. Bueno, vienen a instalarse Uruguay y condicionando el costo de la energía, un poco lo que decías vos, que se pone a UTE en el medio para que le genere las condiciones a esos capitales que vienen a instalarse, ¿no? Y como decía la propaganda, hoy tenemos UPM que quiere aumentar su generación, ¿no? UPM, vale la pena aclarar, la pastera viene como una planta generadora de pasta de celulosa, con un negocio ya instaurado, con un proceso, pero atrás de eso viene la venta de energía, porque si bien ellos vienen con generadores para autoabastecerse, en el contrato que le hace firmar a Uruguay, ese contrato país, está implícito de que ellos van a generar energía y que la UTE se la tiene que comprar. Y lo que pasa hoy con esas pasteras es que generan el doble de lo que consumen. Por lo tanto, se autoabastecen y generando el doble le venden energía a UTE, porque es un negocio la venta de energía. Sí, más a esos precios, ¿no? Y hoy por hoy se le está planteando a UTE hasta los 1000 megavatios, UTE paga $75.50 el megavatio. Eso es lo que UTE le compra, lo que le paga a UPM por la energía. Ahora bien, vienen proyectos de hidrógeno verde como el de HIF Global en Paysandú, con un montón de ilusiones, de fuentes de trabajo, de mover la economía de Paysandú, que podemos conversar sobre eso también, las dudas que tenemos, pero el planteo para que se firme el contrato es que UTE le venda la energía a $40. Entonces digo, esto es una cuenta bien de almacén, de feriante, digamos, ¿no? Algo que uno paga 75 lo va a terminar vendiendo a 40. No cierra por ningún lado la ecuación en esos términos. Por lo tanto, va a haber un subsidio muy grande a esta empresa que viene a generar un vector energético que no se va a utilizar en Uruguay porque lo van a exportar. Y mal llamada segunda transición energética, como lo dijo Paganini en su momento, como lo dijo la ministra de Industria actual también, porque una segunda transición, cuando hablamos de transición es que uno deja de utilizar un energético y pasa a utilizar otro. En este caso se va a generar hidrógeno o combustible sintético, dependiendo de la planta, pero no se va a utilizar en Uruguay, no está previsto utilizarlo en Uruguay, por lo tanto se va a exportar. Entonces nosotros el pueblo uruguayo va a subsidiar una empresa que va a venir a utilizar el agua de nuestros ríos, del acuífero guaraní también, con el proyecto Tambor, a comprar la energía a mitad de precio, a recibir todos los beneficios de lo que es los proyectos de la COMAP y la exoneración de impuestos, para generar su vector energético y llevárselo a Europa. Sí, además a uno le queda una duda, la otra vez tuvo Gina, y que estuvo bastante bien, de el antecedente que hay de Chile, porque en Chile el pueblo chileno logró averiguar que en realidad estaba poniendo todo el pueblo chileno a partir de sus gobiernos $1.500 millones para este mismo proyecto, sí, claro, de HIF Global.
Entonces a uno le queda la duda que en Uruguay no estará pasando lo mismo. Aparte de que es evidente que este proyecto en sí a Uruguay no le está dejando nada. No le deja nada. Y está perdiendo en realidad. Y hay una falsa... A ver, nosotros conocemos la realidad de lo que es el mundo del trabajo en Paysandú, así como es en Rocha, como es en Minas. Hoy están cerrando las plantas, como cierra La Patricia, cierra el Portland de ANCAP. En Paysandú se reduce lo que es Paicuero, cierra el frigorífico Fricasa, los cítricos están también con la zafra por la mitad y el resto del personal está en el seguro de paro. Tenemos el cierre del Portland, cerró lo que era la norteña. Sin duda que hay un nivel de precarización, de falta de desempleo y de trabajo informal muy importante ahí. Y es necesario algún proyectos que puedan mover la economía regional. Ahora, el proyecto que viene Paysandú, en ningún lado de lo que es el memorándum de entendimiento que firmó este gobierno, que firmó el gobierno anterior y en diciembre del 2025 lo vuelve a ratificar el secretario de Presidencia, Sánchez, firma con los CEOs de la empresa un memorándum de entendimiento donde pone a todo el Estado uruguayo a trabajar para que se pueda firmar un acuerdo con esta empresa. Bueno, en ese memorándum en ningún lado está explícito de que la mano de obra para la construcción de la planta va a ser nacional. Ni un porcentaje de cuánto va a ser. ¿Ah? De hecho, los primeros sondeos que hubieron fue la empresa Techin, una empresa argentina, que fue a Colón, que es el pueblo que está enfrente a Paysandú, a conseguir alojamiento para 1.500 trabajadores. Quiere decir que la economía circular que se iba a mover en Paysandú ya no va a estar, porque los trabajadores van a cruzar el puente a trabajar y van a retornar a Colón, donde sí va a haber un movimiento en lo que sería la economía. A la prueba está, nosotros tenemos un proyecto de UTE, el proyecto de la estación Chamberlain, que fue construido por una empresa china, muy cuestionada, que hace cuestión de una semana tuvo una sentencia que los 3 CEOs de la empresa que están en Uruguay fueron procesados por las distintas problemas que tuvo todo el proceso de obra, donde tenía denuncia hasta en el Instituto de Derechos Humanos por cómo estaban los trabajadores chinos asignados y las condiciones de vida que tenían. Bueno, esa empresa trajo a 400 trabajadores chinos, ¿no? Y era una de las obras más grandes que hizo UTE, porque es una obra de 200 millones de dólares. Habían 400 trabajadores chinos y 200 trabajadores uruguayos. Ahora, sin embargo, en el mismo momento, compañeros del Zunca y de la UNRWA estaban en el seguro de paro. Entonces, ¿por qué no la mano de obra no fue nacional? Bueno, en estos proyectos de hidrógeno verde, en ninguno, lo hemos hablado con los distintos compañeros de los sindicatos industriales, los compañeros del Zunca, en ningún lado está firmado de que la mano de obra va a ser nacional. Por lo tanto, no está garantizado de que las fuentes de trabajo estén y que vaya a mover la aguja de lo que es el desempleo nacional. Y siempre estamos hablando de empleos temporales, ¿no? Que es durante la construcción de la obra. Va a haber 1.200 trabajadores que van a estar trabajando durante 12 o 14 meses, que es lo que demora la construcción de la obra. Una vez que se termina la obra, como mucho hay 200 trabajadores que quedan en esa planta. Con 200 trabajadores, con un contrato, con un subsidio sola de energía eléctrica, que a la UTE le va a generar un déficit de 80 millones de dólares. Por lo tanto, si nosotros agarramos 80 millones de dólares anuales y lo dividimos entre 200 trabajadores, estamos hablando de salario de 20.000 dólares. Claro, y por ahí la defensa es desde un punto de vista del desarrollo local, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado también, porque sin duda con todo este contexto de precarización laboral, desempleo, en fin, hay muchas personas que ante la falta de información, porque también se especula muchísimo con el desempeño de desarrollos locales, principalmente en el interior, ¿no? Pero la pregunta acá, y está bueno también poder venir a estos espacios al interior y poder pensar entre todos como sociedad, es para un desarrollo local principalmente hay que tener actores locales y una identidad local. Bueno, ¿qué tanto están respondiendo estas multinacionales a lo que son propuestas de desarrollo que sí impacten de una manera sostenible
en el desarrollo, porque si en realidad lo que parece evidente es que podremos tener unos beneficios impositivos a futuro, sin duda que sí, pero en principio tenemos que hacer una tremenda inversión de infraestructura, que él lo explica muchísimo mejor que yo, indudablemente, y además ya nos están diciendo cobrame los impuestos a tal precio, ya te están marcando la cancha encima. No quiero meterme en el terreno de cuestionar las soberanías, ¿no? Pero el tema es que lo terminan vendiendo, porque yo he escuchado al intendente actual de Paysandú, y lo venden como proyecto de desarrollo local y es muy corta la mecha para definir eso como desarrollo local. No voy a hablar, simplemente voy a poner un titular. Sí. Que esto va desde el punto de vista nuestro como organización política, porque somos la única organización política que en el país plantea la necesidad del proteccionismo. Es decir, que eso va a tener que llegar en algún momento al conjunto de la clase obrera organizada, porque la clase obrera organizada estos últimos tiempos ni siquiera levanta un proyecto propio. Date cuenta que acá se hizo un congreso extraordinario convocado por la UNRWA Metalúrgico, más el ZUNCA, para decir que lo mejor que le podía pasar al país que vinieran las pasteras, y es lo peor que le ha pasado al país. Entonces, vamos lentamente, pero nosotros creemos que si cada país de los 200 que hay en el mundo no practica proteccionismo, no hay salida. Estas no son salidas, estas son cuestiones que impone el capitalismo global, las grandes corporaciones, son negociados, que bien decía Saldivia en ese aspecto con gran agudeza. Acá lo que hay es un negocio que financieramente da rédito, y eso es lo que te hacen hacer. Entonces, pues esto no tiene nada que ver con el desarrollo del país. No. Lo triste de esto es que estamos en un nivel que generalmente el conjunto del pueblo uruguayo no está viendo estas cosas. Y por ejemplo, para acá termino, porque el programa es para ustedes hoy, no existe la palabra proteccionismo, que es fundamental. Si cada país no defiende su producción, su propia industria, no tiene salida, que es lo que nos está pasando. Por algo los países ricos que te recomiendan que te abras, que no protegen, sin embargo ellos en líneas generales practican el proteccionismo, porque es necesario que lo haga cada pueblo, porque lo mejor... Pregúntele a Trump. Por eso digo, esto es una introducción. Yo creo que pero la UTE ha sido muy importante lo que ha ido exponiendo Saldivia, y también en el caso de Gina, porque claro, esto te habla a las claras de todo lo que hay que corregir. Y insisto, que vamos a ver si el tiempo nos da, ahora después que intervengas de repente, con ese tema de mostrar un pequeño videíto y la importancia que podría tener de futuro de desarrollar el potencial hidroeléctrico, que lo tenemos y donde esa tecnología la dominamos, digamos. Sí, a ver, yo para cerrar con esto de hidrógeno, creo que el proyecto GIF es un proyecto piloto, es un proyecto que quieren una vez más utilizar a Uruguay como punta de lanza en este tipo de proyectos a nivel regional, porque no hay no hay ningún proyecto de esas características que esté funcionando en Sudamérica. Aún no hay ninguno produciendo hidrógeno. Nosotros hablamos mucho de la energía, decimos que es un contrato deficitario para UTE. Sería bueno también que otros compañeros puedan hablar de lo que son los beneficios de la COMAP, de que esta planta se va a instalar en un área protegida, que estuvo en discusión por las organizaciones ambientales y sociales de Paysandú, que tienen una pelea con eso. Podemos también decir que la utilización del agua, donde nadie paga ningún tipo de canon, y lo que estamos usando es fuentes de agua dulce y agua, y en algunos casos el acuífero guaraní. De hecho, también hay que discutir sobre eso, y también hay que discutir sobre esto que hablan va a traer desarrollo industrial. En Uruguay lamentablemente estamos totalmente desindustrializados, no estamos produciendo insumos para este tipo de proyectos ni de procesos, tampoco hay un plan para hacerlo a futuro. Desde el Ministerio de Industria no se ve un plan que por lo menos que digamos, vamos a fabricar los bulones
para este proyecto. Por eso ¿no? podría traerlo, No podría hay un ser una proyecto que uno oportunidad. diga, bueno, vamos a incentivar la industria de bulones, entonces los bulones van a ser, de hecho, se está por cerrar el Portland de Paysandú y no está garantizado de que se le compre la empresa pública al Portland, ¿no? Que tendría que estar garantizado. Y se tendría que haber usado el horno también, que es un detalle que tenía importancia. Y después, algo que traen estos proyectos, que ya sabemos lo que pasó en Fray Beto, lo que pasa hoy en Pueblo Centenario y en Paso de los Toros, es el rezago que deja este tipo de proyectos, donde vienen 1.500 trabajadores de afuera y todos los problemas sociales que deja ese proyecto en el territorio, ¿no? Es decir, ustedes imagínense el pueblo de Tambores, que es el otro proyecto alemán que está ahí, que aparezcan 1.500 personas a trabajar en Tambores, donde hoy la población de Tambores no sé si llegan a 500 personas. ¿Ah? ¿Qué puede quedar en ese pueblo? Entonces, bueno, yo creo que hay varias aristas para discutir con respecto a este proyecto. Nosotros puntualmente hablamos de la energía, pero tanto la clase trabajadora como la sociedad en su conjunto, el campo popular, tiene que empezar a discutir bueno, cuáles son las ventajas y desventajas que deja este proyecto. Hoy, como ventajas, realmente para Uruguay no vemos ninguna. ¿Ah? Porque no es un energético que se vaya a utilizar en Uruguay. De hecho, nosotros tuvimos la suerte de estar en Alemania, de hablar con trabajadores del acero en Alemania, y tampoco está garantizado de que ellos necesiten que puedan transportar el insumo desde Sudamérica hasta Europa, sino que es más viable comprárselo desde África a Europa, haciendo sus gasoductos, la propia producción tanto en lo que es España, Dinamarca y Francia. Una de las dudas que le queda a uno, sin tener elementos probatorios, es hasta dónde no es una pantalla para en realidad llevar el agua del acuífero. No solo el agua, es una especulación. Hoy lo que vemos es que es una especulación financiera. Claro. Está bien lo tuyo. Hay todo un lobby detrás de esto, que lo que estamos viendo es especulación financiera, porque realmente no se ve un nicho de mercado donde se venda la producción. De hecho, Alemania era uno de los países más de avanzada, con un cambio de gobierno y un gobierno de ultraderecha como el que tiene actualmente, está totalmente desmotivando la transición energética a lo que sería lo verde, ¿no? Estamos hablando de gobiernos que niegan el cambio climático, que siguen apostando a los hidrocarburos, que apuestan al gas natural y a la energía nuclear. Por lo tanto, está totalmente desmotivada la inversión que había para los proyectos de hidrógeno en otras regiones. Hoy por hoy, ese era supuestamente era el nicho de mercado que tenían los proyectos que estaban en la región. Si uno ve Argentina, el sur de la Argentina, Patagonia, grandes proyectos han fracasado y se han venido abajo. Nunca se llegaron a construir. En Chile pasa lo mismo. Siempre hay una especulación donde se compran los bonos, se firman los acuerdos o los memorándum, pero nadie puso un ladrillo todavía para generar hidrógeno. Sí, lo tuyo es muy atendible, que a veces no, pero es cierto, es una especulación financiera que es parte de lo que el país está inserto en todo el endeudamiento que le han creado, porque incluso estos carburantes sintéticos no tendrían ni siquiera aplicación práctica porque están costando de 2 a 3 veces más que lo que costaría los combustibles que vienen del petróleo. El único proyecto que hay en Alemania, hay una empresa, hay una acerera en Salzgitter, en la ciudad de Salzgitter, tiene un proyecto y un prototipo de horno a hidrógeno donde va a eliminar el carbón, porque para poder competir ahora tiene que pagar por las emisiones de carbono que genera. Entonces lo que quieren es sacar el carbón y hacerlo con hidrógeno y un horno eléctrico. Bueno, ellos hoy el costo del kilo de hidrógeno lo pagan a 14 euros, entre 13 y 14 euros, y para que sea rentable lo tienen que bajar a 4. Entonces si tendremos que ceder nosotros nuestras regiones para que ellos tengan un número acorde y les cierre la ecuación para poder competir. De lo poco que sabes tú, lo que también conoces es que te han dicho en Europa las enormes dificultades que acarrearía llevar ese hidrógeno desde acá, ¿no? No hay un buque, el hidrógeno no se puede transportar porque es volátil. Por lo tanto, acá lo que se hace o se piensa hacer para poder transportarlo en buque es combustible sintético, donde toman las emisiones de CO2, lo juntan con el hidrógeno y terminan produciendo lo que le dicen los e-combustibles,
que son una especie de combustibles. metano, digamos. Exacto, para poder transportarlo. Hoy por hoy una de las discusiones en Alemania es, bueno, hay que hacer ese proceso acá, hay que llevarlo a Alemania y hay que revertirlo para sacar el hidrógeno. Lo que dicen es, eso compite contra los costos de poder hacer un gasoducto que vaya desde España, atraviese Francia y llegue a Alemania. Porque España es un productor de hidrógeno, Alemania va a ser un productor de hidrógeno que no va a ser verde porque va a ser en base a lo que es la energía nuclear. Entonces ya toda la película del verde a los alemanes le importa poco porque lo que quieren es hidrógeno, no importa el color. Pero bueno, acá nos siguen vendiendo todavía de que el mercado está allá y de que tiene que ser verde porque vamos a salvar el mundo, básicamente. Donde otro programa podemos hacer cuando hablamos de la deuda ecológica que hay del norte global con el sur global, ¿no? Algo que no lo estamos descubriendo ahora, sino que es ancestral, digamos, básicamente. No hemos ido un poco en el programa, pero es importante los aportes que Saldivia ha hecho para ir razonando sobre ellos. Y hay que ir viendo, y como el tiempo se nos ha ido, yo te diría, Homero, que haríamos la segunda propaganda y inmediatamente pasaríamos el video que te mandé sobre generación hidroeléctrica, ese pequeño video de unos 2 minutos. Se va el tiempo, Saldivia, pero algo se ha dicho. Se va. Tenés que contar la casa de vuelta. Cerca de las 5 esquinas de la Aguada, por la misma vereda y la misma calle que está el sindicato del Zulma de los pescadores. De ahí 50 metros más adelante hay una malla sombra que dice CONE. Al fondo de esa malla sombra que dice CONE está esta casa. Hay condiciones para hacer un garaje también y se alquila por todo el año a 8.000 pesos por mes y se pide 4 meses de garantía. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho.
comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. En una central hidroeléctrica, como es el caso de la Central Colbún, el agua acumulada en el embalse ingresa a la central a través de una obra de toma o boca toma. Desde allí el agua es conducida por el túnel de aducción hasta llegar a las unidades de generación en la caverna de máquinas. Es en este lugar donde se produce el proceso de generación eléctrica. En el caso de la Central Colbún, la caverna de máquinas alberga 2 unidades generadoras. Las unidades generadoras son el corazón de la central, y cada una de ellas está compuesta por 2 elementos principales: turbina y generador. Tras ser conducida a través del túnel de aducción, el agua llega a la turbina haciéndola girar. Una vez que la fuerza del agua ha puesto en movimiento la turbina, el caudal es devuelto en forma íntegra y sin ningún tipo de alteración al río o canales para riego. La turbina, a su vez, está conectada a través de un eje vertical al generador. Cuando el generador se pone en movimiento, accionado por la fuerza del agua que ha pasado por la turbina, se genera energía eléctrica. Bueno, esta es la intención, es para la audiencia más que nada mostrar cómo con facilidad el agua puede ser utilizada para generar energía. Incluso de unas lecturas que hice ahí, las cotas que estudió la Facultad de Ingeniería van desde 80 metros a 130, es decir, para darle caída, para poder golpear las turbinas y generar energía. Esto se habla de un volumen casi igual al que tenemos nosotros o incluso más, con 70 lugares a desarrollar. Yo le decía fuera de cámara a Saldivia que bueno, la represa de India Muerta puede generar determinada cantidad de megavatios que darían para la zona. Y el propio canal Andrione sería necesario que no se tirara el agua dulce al mar en la Coronilla y hacerle un recorrido en la zona norte del país al canal y en ese recorrido ir generando condiciones artificiales para crear pequeñas represas. Y lo que quiero agregar, y quitándole espacio a esta gente de AUTE, pero que creo que es importante, es cómo los intereses de los grandes capitales, que ha sido muy claro Saldivia, y he aprendido algo, cómo está la especulación financiera y toda esta joda. Y una de las cosas que hacen los grandes capitales para proteger sus intereses es aquello que los puede perjudicar, que no usan sus tecnologías, que no penetran y que no haya un desarrollo propio en lo tecnológico de cada país, en este caso Uruguay, que en el caso de las represas hidroeléctricas a construir esto, está preparada la Facultad de Ingeniería, se puede preparar aún más. Ahí está el papel también de la clase obrera apuntalando estas cosas, porque a partir de la experiencia y del trabajo también se sabe cosas. Entonces, lo otro que se habla, que los represamientos son malos, y es todo lo contrario. Esos represamientos incluso pueden ser de futuro
que eviten inundaciones, es decir, que es todo lo contrario a una mala propaganda que ya tienen las represas hidroeléctricas de antemano, porque no les interesa que los pueblos desarrollen lo que tienen más a su alcance, que en este caso sería generar energía eléctrica a partir de represas hidroeléctricas. Y lo que ya hemos conversado en el programa, pero yo he aprendido que es necesario reiterar determinadas cosas para que gran parte de la audiencia le quede claro que los costos de generar energía con el agua son los más baratos. Entonces tendríamos una energía, por ejemplo, que sería más de 10 veces más barata que lo que hoy se está pagando, por ejemplo, por la energía eólica, lo que hoy por los contratos se está pagando. Entonces la importancia de ver estas cosas y las enormes potencialidades que el Uruguay tiene. Bueno, Saldivia, yo terminé por acá. Sí, no, a ver, nosotros conversábamos esto de que a nivel, nosotros no tenemos un análisis claro con respecto a la producción de energía en base a represas. Si bien, bueno, hoy contamos con 3 represas que son propiedad de UTE y una que es binacional, que es la de Salto Grande, no han habido propuestas de proyecto para hacer nuevas represas. Hoy sí se está repotenciando lo que es la represa de Baigorria, donde se están cambiando las máquinas. Ahí tenemos 3 turbinas que se están repotenciando y bueno, van a generar, además de una renovación, van a poder generar más potencia de la que se está utilizando hoy. Con respecto a estos proyectos también, sin duda que es una potencia más estable, porque no depende, no es tan dinámica como la del viento o la solar, ¿no? Sino que tiene cierta estabilidad. Mientras tengamos agua, se puede contar como casi que potencia firme, digamos, la generación hidroeléctrica. Los costos son bastante más bajos, es verdad. Lo que requiere es una inversión muy grande, ¿no? Con respecto a los costos que hay hoy, si lo comparamos a lo que son los paneles fotovoltaicos o hasta los propios aerogeneradores. Es por eso que cuando se abrieron las licitaciones, ningún privado vino a invertir en hidroeléctricas, así como ningún privado vino a invertir en potencia térmica tampoco. La potencia térmica de respaldo la tuvo que invertir el Estado uruguayo. Hizo la inversión, lo más costoso y menos rentable, porque se prende menos, porque es la última máquina que se prende, es la térmica por los costos que tiene, lo hizo el Estado uruguayo. No vino un particular a invertir porque no era un negocio rentable, no era apetecible, digamos. Con las hidroeléctricas pasa un poco lo mismo. Hubieron algunos proyectos, yo hoy nombraba lo de la represa de Severino, donde ya eran pequeñas turbinas que se iban a instalar, que podrían generar. Hubieron algunas empresas brasileñas que estuvieron planteando algún proyecto que no se llevó a cabo porque, bueno, los costos el costo que tenía el proyecto elevaba mucho el contrato que tenían que hacer con UTE. Sin duda que es una decisión política que el Estado uruguayo debería invertir en esto con inversión pública, así como lo reclamamos para las renovables no convencionales. También podría ser una decisión política de invertir en esto. Hay algunos proyectos que la facultad estuvo trabajando también, que no es en turbinas de generación, sino en acumular energía, ¿no? Bombear agua hacia arriba de las represas, que eso también es algo que viene de la mano con las represas hidroeléctricas ya existentes, donde hoy por hoy la energía eólica o solar que no se utiliza se pierde, porque a veces se genera más de lo que se consume, y una forma de acumular energía es que con esa energía sobrante se puedan hacer funcionar las bombas que recirculen el agua hacia arriba del embalse. Que eso sería más bien de noche, por ejemplo. Puede ser a la noche con los eólicos o en algunos picos que a lo largo del día tiene lo que es la fotovoltaica, se podría utilizar. Es una especie de acumulador de energía, le dicen, en otros países se usa, digamos, bastante. En Uruguay hubo algún intento, pero nunca se llegó a concretar.
lo de poder utilizar esas bombas para recircular el agua y llevarla de nuevo al embalse y dejarla acumulada para que, bueno, cuando no haya eólica o fotovoltaica, poder utilizar el agua que ya había pasado una vez por la compuerta. Esos son los proyectos que han estado cerca de una inversión en lo que es la hidráulica, las hidroeléctricas, en los últimos, puedo decirlo, en los últimos 20 años son los proyectos que ha manejado UTE o propuestas que han aparecido. Es lo que se ha planteado. Sin duda que no hay una postura por parte del Estado uruguayo en invertir en esta hidroeléctrica. De hecho, las inversiones en potencia firme que se prevén van a ser en generación térmica. Hoy por hoy el gas es uno de los vectores que se está utilizando, el energético que se está utilizando, que es más económico que el gasoil y que el full oil, es lo que se está utilizando en Punta del Tigre. Que de hecho, acá hay otro gasto asociado que va a tener el Estado uruguayo. Vuelvo a criticar el proyecto GIF. Si se firma el proyecto GIF, que tiene una demanda muy grande, va a ser el cliente más grande que va a tener Uruguay como consumidor. Para poder garantizar la demanda, Uruguay va a tener que comprar algunas turbinas más e instalarlas en Punta del Tigre para poder garantizar la energía 24/7. Con gas. Hoy está generando con gas en aquel gasoducto que se había hecho ya hace como 20 años y estuvo totalmente inhabilitado. No sé si se acuerdan, eso se hizo en la primera década de los 2000. Punta del Tigre iba a funcionar a gas en el ciclo combinado. Nunca se logró un acuerdo con Argentina para poder comercializar el gas. Hace cuestión de el año pasado se firmaron algunos acuerdos donde se usa el gasoducto, y en el mercado de los energéticos hay ofertas, ahí se compran por bloques. Entonces Uruguay está comprando bloques de gas a Argentina, y es con lo que está haciendo el respaldo térmico hoy por hoy. Esas turbinas funcionan tanto a gasoil como a gas natural. Hoy por hoy se están utilizando a gas natural, que es bastante más económico que el gasoil. Sí, yo estoy tentado, pero es parte de nuestra visión política que nosotros consideramos justa. Digo, que tenemos un gobierno, un Estado influenciado por los grandes intereses de las grandes corporaciones, que como bien dices tú, creo que hay bastante razón en lo tuyo, que todo esto, más que nada, de estos proyectos muy particulares, es una especulación financiera que justamente les deja ganancia igual a costa del país. Y yo creo que no hay interés, y no ha habido políticamente, en desarrollar el potencial hidroeléctrico, incluso potenciando más lo ya existente, como decías tú, hasta aprovechando algunas generaciones eléctricas, que hay momentos que tienen un pico, de aprovecharlo. Pero insisto, nosotros, sin ser ingenieros ni ser técnicos, creemos que hay un enorme potencial en generar energía hidroeléctrica, porque el país domina esas técnicas además, y no hay interés justamente en que haya soberanía, porque es donde nosotros tenemos un potencial ahora. Lo otro habría que ver de futuro, porque el país tiene que avanzar, así como tiene que tener una industria nacional donde se fabriquen una cantidad de cosas acá, porque no hay otra salida, digo, porque la situación de desempleo va a seguir creciendo, porque el panorama de, por ejemplo, un país como Paraguay, que ofrece mano de obra por $250 por mes, si no cambias de modelo y no proteges tu propia producción, la única manera de generar empleo es que ofrezcas al gran capital una mano de obra por $200 por mes. Sí. Bueno, estamos cerca del final, Saldivia, así que no sé si como estás para algo que veas que te está faltando de toda esta gran posiciones que tiene en alguna medida el gremio de AUTE, lo cual es positivo, toda esta labor que ustedes han hecho, denunciando la tarifa que es injusta, y estos planteos que hoy también le estás presentando acá a la audiencia, que es importante que la gente se entere de todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Sí, a ver, sin salirme del tema, pero sí nos compete
convocar a nuestros compañeros y compañeras de UTE y también explicarle a la población. Nosotros el día miércoles 8 de julio vamos a hacer un paro de 24 horas. Esto viene enmarcado en lo que y el paro está definido por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Sería el próximo miércoles. El próximo miércoles, donde bueno, las empresas públicas vamos a realizar un paro por distintos motivos, ¿no? El ingreso de personal, está claro que en todas las empresas públicas hay vacantes sin cubrir. Nosotros tenemos más de 2.000 vacantes sin cubrir en lo que es la UTE, en contra de las tercerizaciones, porque las vacantes que acá, con mantener el famoso déficit fiscal en cero, no se cubren los puestos con vacantes y personal propio, sino que se terceriza. Y sabemos que las tercerizaciones terminan siendo, primero, que le cuesta mucho más a la UTE, segundo, que es una precarización laboral, son peores condiciones de trabajo, porque hay un intermediario que se está llevando parte de lo que es la torta cuando se tercerizan los puestos de trabajo. Reclamando más inversión pública, que el Estado invierta en las empresas. El verano pasado quedó muy claro en todo lo que fue la costa con la cantidad de cortes de energía que hubo. Nosotros sacamos comunicados denunciándolo y se debían a dos cosas: a el estado de la red de distribución, donde bueno, con el aumento del consumo se viene abajo y se está toda deteriorada, y después con el poco personal que había para poder repararlas. Entonces bueno, eso se replica en UTE, se replica en OCE. Hoy los compañeros de FOSE estaban con una carpa enfrente al edificio central. Esto pasa con ANCAP y lo que está pasando con el Portland. Esto pasa con las tercerizaciones en lo que es Antel y la cantidad de personal tercerizado que tiene. Esto pasó con AFE y vemos como no se invierte nada más. Hoy hay un solo tren que funciona de pasajeros que va de Tacuarembó a Rivera, con un horario de ida y otro de vuelta a nivel semanal. Vemos cómo las empresas públicas vienen cada vez en un retroceso importante, y parece que la única variable o los únicos problemas del costo del Estado son los trabajadores, ¿no? Y la tercerización termina perjudicando lo que es el servicio de energía pública. Entonces bueno, nosotros, además de los problemas internos que tenemos, la falta de negociación colectiva, no se respetan los convenios, no se ha respetado el ingreso de personal pautado, es una situación en la cual ya las empresas públicas estamos en un contrapunto constante, no solo con los directores de las empresas, sino con los lineamientos de OPP, ¿no? Donde hoy tenemos 2.000 vacantes, pero OPP larga un lineamiento donde hay que reducir un 25% de las vacantes que se generen por las jubilaciones en el 2026. Entonces, bueno, cada vez estamos achicando la plantilla de las empresas públicas y aumentando las tercerizaciones, ¿no? Ese es un problema que tenemos. La falta de inversión, la inversión va a ser en esto de que hubo una elección con un cambio de signo político. Acá no hablamos ni de un partido ni del otro, porque bueno, nosotros como sindicato la independencia de clase es fundamental para nosotros. Acá el gobierno de turno va a ser nuestro patrón siempre, y es con el que tenemos que estar discutiendo la calidad del servicio, la gestión de la empresa, los niveles de inversión que se dan, pero se esperaba, o al menos el discurso fue un cambio en lo que era la gestión de las empresas públicas. Bueno, hoy lo que se ve con el instructivo de OPP, que es un continuismo de lo que era el Ministerio de Economía anterior. Por lo tanto, bueno, el próximo jueves vamos a estar concentrando, el próximo miércoles 8, concentrando a las 9:30 en la Plaza Independencia. Vamos a marchar hasta el Ministerio de Economía, donde ahí se va a hacer el acto central. ¿Es de ustedes nada más? No, todas las empresas públicas. Todas las empresas públicas. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes hace el paro, y todas las empresas públicas, vamos a nivel nacional, se va a poner transporte de los distintos departamentos, los distintos plenarios están coordinando a ver cómo va a ser el tema de la logística de los ómnibus, pero bueno, apostamos a concentrar a la mayor cantidad de compañeros ahí en Plaza Independencia. Y sería una actividad de gran importancia en alguna medida.
Las tercerizaciones han traído como consecuencia salarios bastante más bajos, digamos, pero más que nada creo que pierde protagonismo la empresa pública como tal y se va preparando su privatización. No olvidarnos que incluso el anterior gobierno pretendió cerrar la refinería de La Teja, con lo que eso significa, ¿no? Y yo no sé si las perspectivas de futuro no andan queriendo algo de eso. Lo de ANCAP, hay que tener claro que lo del cemento precisaba la utilización del horno, que tenía una escala de producción muy grande que permitía llevar los costos del cemento Portland acá a los precios que tienen las multinacionales. Y nosotros tenemos una gran oportunidad de venderle Portland cemento a Brasil, porque Brasil tiene las calizas allá cerca de Venezuela. Incluso nosotros, que a veces la gente desconoce, tenemos en cemento para 300 años lo que puede ser el consumo nuestro, para 300 años. Porque a veces decimos que no tenemos ningún mineral. Este es un mineral comprobado, el cemento Portland, que tenemos para un consumo interno que daría para 300 años, lo cual quiere decir que puede proyectar 100 años para poder vender al exterior, que sería Brasil más que nada el cliente seguro que tenemos. Y ahí hay 50 millones de dólares que por suerte todavía la empresa acá todavía es nuestra. Sí. Sí, bueno, ahí hay bastante para discutir, ¿no? La propia gestión de las compras públicas, cómo el Estado hace sus obras y le termina comprando el Portland a un privado en vez de comprárselo a ANCAP, no tiene mucha lógica, pero bueno, ahí los compañeros estaban intercambiando con una posibilidad de mejorar los procesos y evitar de que se cierre lo que era la planta de Paysandú, porque en realidad venía con el cierre de la planta de Paysandú, los trabajadores tenían que desplazarse a minas para poder mantener su puesto de trabajo, pero también planteaban de que en 10 años estaban cerrando minas a ese ritmo. Entonces, bueno, si no hay un cambio de paradigma en la gestión de las empresas, sin duda que la tercerización viene a impactar en todas las empresas, ¿no? Nosotros en el sur, Montevideo, sufrió el tema del agua, los problemas que tenemos del agua, como OCE, debe ser la única empresa que a nivel regional donde pueda mantener el 50% de pérdida de su producción, ¿no? Hoy estamos tirando el 50% de agua potable que produce OCE, hay pérdidas en lo que son las redes. Sin duda que hay una falta de inversión en infraestructura, sin duda que hay una falta de personal, hay compañeros que están haciendo 20 días de guardia, trabajando constantemente, las condiciones de trabajo no están garantizadas. También es un tema que impacta a un servicio público como el agua, ¿no? Que está estampado en nuestra Constitución también. Sí, en la mayoría del Uruguay, en Rocha también, es la queja también con respecto a la calidad del agua. Acá tiene una carga en cloro que la hace casi intomable. Claro. Y creo que eso pasa a todo nivel. Y bueno, y esto es políticas y gobiernos que llevan décadas, que no hay una preocupación por haber mantenimiento, porque eso es más bien un tema de mantenimiento. Pasan décadas que no se renuevan ni siquiera la cañería. Claro, sí. Bueno, Saldivia, estamos en hora. Muy bien. Espero que haya pasado bien tú y Gina. Y bueno, yo creo que ha sido fructífera bueno, esperemos que sí, esta cuestión, y bueno, y quedará este material para hacer una difusión de él lo más amplia posible. Muy bien, agradecemos el espacio, como siempre, la invitación, y bueno, en lo que podamos colaborar estamos a la orden, y bueno, nada, saber que para nosotros es importante poder tener estos espacios que bueno, los medios hegemónicos de comunicación no siempre le abren la puerta a la clase trabajadora, al campo popular también, para plantear sus discrepancias, sus planteos, sus propuestas, y informar a la población. Bueno, ponemos el jingle. Bueno, muchas gracias, Gina y Johnny. Encuentro con la verdad.
Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.